quiero dar un poco de introducción. Yo recuerdo que cuando yo estaba reflexionando sobre el tema que voy a estar trayendo hoy, una de las cosas que yo analizaba y pensaba, yo creo que esto estaba prendido, pero ya no, me lo voy a quitar, ¿ok? Una de las cosas que yo pensaba y analizaba, gracias, amada, era que yo recordaba cuando antes, las cosas no eran wireless o inalámbricas, usted sabe que todo era cableado, y cuando unos maleantes, unos ladrones querían robar un banco, lo primero de las cosas que hacían al llegar al banco era que cortaban la línea de teléfono que daba parte a llamar a la policía. De hecho, yo recuerdo esta historia, no voy a decir si me pasó a mí o no, pero se las voy a compartir. Yo recuerdo que en la adolescencia había alguien que estaba hablando mucho por teléfono, y para solucionar el problema, la persona que quería que esta persona saliera del teléfono, lo que hizo fue que agarró el teléfono y lo arrancó el cable de la pared, y el teléfono dejó de funcionar. Esa desconexión que ocurre limitaba o impedía, debo decir, que se generara una llamada telefónica. De igual forma es lo que le hablo de los bancos. Otra cosa que hacían las personas que querían robar los bancos para no tener acceso al botón de pánico era que cortaban la energía eléctrica. Ustedes saben, buscaban la forma de tumbar el switch eléctrico para que el banco quedara en oscuridad y todas esas cosas y no lo pudiesen identificar. Hoy quiero compartir con ustedes en el nombre de Jesús bajo el tema sabotaje. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 1, y comenzando en el verso 1. Libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Verso 2 continúa leyendo: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y se puso en el tesoro del templo de sus dioses. Verso 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Y quiero detenerme aquí por un momento. Hay unos principios que estos primeros 3 versículos nos recuerdan y nos revelan, y yo quiero que te lleves en el día de hoy y que tú entiendas cuál es la relevancia de esta palabra que hay en el libro de Daniel en cuanto a tu vida. Y es la siguiente, y es que el diablo no anda interesado en cualquier persona. No le interesa a cualquier persona. Esta escritura lo que hace es que nos revela que él se enfoca en unas personas que tienen una característica especial. Lo que quiero decir es que se enfoca en personas con propósito. Diga, personas con propósito. Dígalo como el que cree. Personas con propósito. El target o el objetivo del diablo son las personas con propósito. Entonces, a base de lo que la Biblia nos revela en ese versículo 3, hay unas características que yo quiero resaltar en el día de hoy porque te aplican a ti y son para ti, son importantes en tu vida. Número 1, el versículo 3 nos revela que tenían que ser pertenecientes a la familia real.
Las personas que él estaba interesado en capturar y apoderarse y influenciar tenían que ser pertenecientes a la familia real. Y continúa diciendo, y a la nobleza. Y aquí yo quiero impartir en tu corazón este principio para que lo adoptes y vivas por él. Y es que Dios sabe cuál es tu identidad. Dios sabe quién tú eres. Tan pronto tú le dices, Señor, entra a mi corazón, lava mis pecados con la sangre del cruz del Calvario, te necesito, restáurame, cámbiame. Él reconoce tu identidad de realeza, Él reconoce tu identidad como hijo de Él, Él reconoce a alguien que fue comprado a precio de sangre. Pero ¿saben qué? No tan solo Dios reconoce esto, el diablo también lo reconoce. Y una de las grandes crisis que tiene la iglesia del siglo XXI en algunos lugares es que no entienden la identidad de lo que son. Andan viviendo vidas a medias, vidas mediocres, no vidas completas, no vidas plenas, no vidas de satisfacción, no vidas de apasionamiento por la cruz de Cristo, porque no reconocen su identidad. Pero el diablo sí reconoce su identidad. Por eso la Biblia nos revela específicamente que tenían que ser pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Pero si tú no sabes en el día de hoy cuál es tu identidad, yo te quiero compartir 2 versículos que te van a arrojar luz de lo que tú eres y lo que tú cargas. El primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y verso 6, cuando dice de la siguiente manera: al que ha hecho de nosotros, hablando de la iglesia, un reino. Entonces tú eres del reino. Entonces tú eres del reino. Diga, yo soy del reino. Y la Biblia continúa revelando sacerdotes. Sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Aleluya. Aleluya. Y la palabra te está revelando en el día de hoy, tú que te andas confundido de tu identidad, te está diciendo que tú le perteneces al reino y que tú eres un sacerdote al servicio de Dios Padre. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy dando en esta mañana? ¿Tú estás entendiendo la revelación sobre tu identidad que estoy compartiendo en tu vida? Y continúa diciendo, a Él y solo a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces te di un adelanto de lo que es tu identidad. Pero quiero también compartir lo que dice Primera de Pedro 2:9 sobre tu identidad, hablando de ti. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, hablando de la iglesia nuevamente, pero ustedes son linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que te llamó. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Tú estás entendiendo quién tú eres? ¿Tú estás entendiendo quién tú eres? Entonces Dios no tiene problema con entender lo que tú eres, porque en su plan perfecto Él te diseñó para que tú seas eso. Y la realidad es que el enemigo tampoco tiene problemas para entender lo que tú eres. Por eso anda interesado en sabotearte. La Biblia nos revela que la función del enemigo que no vino a otra cosa sino que a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino ¿a qué? ¿A dar qué? Vida. ¿Y qué clase de vida? En abundancia. Entonces, cuando te leía el verso 3 que te decía que ya ellos iban identificando las personas clave que querían controlar. Y
Y cuando volvemos al verso 4 de Daniel, en el primer capítulo, verso 4, habla de otras características que eran relevantes para esas personas. Y dice la Biblia, el verso 4 comienza leyendo: debían de ser jóvenes, apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debería enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Segunda serie de requisitos, te los voy a repasar. Apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitud de aprender todo, de todo, que actuaran con sensatez, que fuesen sabios y que fuesen aptos para el servicio. Y yo sé que algunos de ustedes dicen que no tenemos, que tú en tu vida no tienes esta lista de requisitos, especialmente la de apuestos. Yo entiendo eso, ¿verdad? No todos fueron bendecidos así con esta belleza que tienen los pastores, no son bromas. Es que me lo creo desde que bajé de peso, usted sabe. Algunos de nosotros luchamos, y me incluyo, en ocasiones luchamos por entender lo que yo soy, por entender las características que el cielo determinó sobre mi vida, esas cualidades que me distinguen y me sacan de los demás, que yo no soy igual que los demás porque hay unas características únicas que el Señor ha depositado en mí, y no tan solo en mí, sino en ti. Hay unos talentos y unos innatos que tú tienes, hay unos dones que tú tienes que yo no poseo, y es lo que te hace único y te hace importante dentro del reino del Señor. Que se imagina si todos tuviésemos las mismas habilidades y cualidades. La verdad que no completaríamos nada. Ningún proyecto se finalizaría. Si todos pensásemos igual, actuáramos igual y viéramos la vida de la misma manera, fuese una vida muy platónica y muy aburrida. Una serie de requisitos nos habla la Biblia. Te dije hace un rato que Dios sabe quién tú eres y el enemigo también. Dice el verso 5: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación había de durar ¿cuánto? 3 años, después de lo cual entrarían a servir al rey, al servicio del rey. El enemigo lo primero que hace en tu vida es que te identifica. Él mira y dice: este es hijo de Dios, esta es hija de Dios, esta es hija de Dios, este es hijo de Dios. Te identifica. Y comienza a tratar de alimentarte con los alimentos de su mesa. Comienza a alimentarte, porque si te alimenta con lo que él te da de su mesa, te controla. Entiende esta profundidad de lo que te estoy diciendo. Él está interesado en alimentarte de su mesa para controlarte. Y entonces uno dice, pero ¿con qué me controla? ¿Qué me comienza a alimentar? Te comienza a alimentar con los vicios. Te comienza a alimentar con la pornografía. Te comienza a controlar y alimentar con las infidelidades. Te comienza a controlar y a tratar de manipularte con el alcohol. Te comienza a identificar y a manipularte con el sexo ilícito. Te comienza a alimentar de rencor, de resentimiento, de ira, de frustración. Te comienza a alimentar de pensamientos impuros.
Te comienza a atacar y te comienza a tratar de seducir y alimentarte con dinero. Comienza a tratar de impactar tu vida y a controlar tu vida y alimentarte para manipularte con un exceso de trabajo. Porque te dije que Él sabe quién tú eres. Él anda mirando y diciendo: aliméntenlo con esto, aliméntenla con esto, aliméntenlo. Porque su meta es que tú entres al servicio de Él. La Biblia dice en el verso 6: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran ¿de dónde? De Judá. Entonces, ¿por qué estos nombres son tan relevantes para la prédica que tenemos en el día de hoy, para el mensaje que estoy compartiendo? Porque yo necesito que tú entiendas qué significaban cada uno de esos nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor da gracias. Misael, como mi hijo, significa ¿quién como Dios? Y Azarías, por último, significa el Eterno es mi ayuda. ¿Tú entiendes la importancia y la relevancia de estos nombres? ¿Y por qué esto es importante que usted lo entienda antes de que entremos al versículo 7? Para que tú entiendas qué es lo que el enemigo está empecinado y está intentando hacer con tu vida. Dice el versículo 7: y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. Dice la Biblia que a Daniel lo llamó Belsasar. ¿Y usted sabe lo que pasa con esto? Que Belsasar tiene un significado. Y el significado es que Bel guarda su vida. Dice, bueno, pues Bel guarda su vida, suena bonito, pero lo que pasa es que Bel era uno de los títulos del dios caldeo que se llamaba Marduk, el soberano de todos los dioses babilónicos. Entonces, ¿entiende lo que te estoy diciendo? Daniel, que significa Dios es mi juez, le quieren cambiar su nombre a Belsasar, que significa Bel guarda su vida. Y no se detuvieron ahí. La Biblia dice que Ananías, en el versículo 7, que significa que Ananías le cambiaron el nombre por Sadrach, que significaba iluminado de Aku. Y Aku era el dios de la luna. Y entonces siguen cambiando nombre. A Misael le cambiaron el nombre de quién como Dios a quién como Aku o Mesach. Y a Azarías, que le cambiaron el nombre como Abednego, significaba el servidor de los dioses. Entonces yo te estoy diciendo que el que se llamaba Dios es mi juez, el Señor es el Señor da gracia, quien como Dios, el Eterno es mi ayuda. El enemigo se encargó de tratar de robarle su identidad para sabotearlos. Y eso es lo que el enemigo anda tratando de hacer con nuestra vida, sabotear nuestra identidad y tratar de cambiarnos nuestros nombres. Nombres con propósitos, nombres alineados con el reino, con el cielo, con la palabra del Señor. El enemigo intenta de cambiarnos y entonces comienza a sustituir. En vez de yo llamarme Juan, ya no me llamo Juan, ahora me llamo alcohólico. En vez de llamarme Juan, ya no me llamo Juan, ya me llamo infidelidad o avaricia o rencor.
entonces esas características que hablan de lo que Él quiere alimentarte se vuelven tu nombre. Y la sociedad comienza a reconocerse por esos nombres. Porque cuando comienzan a hablar, por ejemplo, dicen, cuando van a hablar de Juan, dice, ¿quién Juan? El alcohólico. Dice, ¿de qué Juan tú estás hablando? ¿Del que golpea a su esposa? ¿O el que maltrata a sus hijos? ¿De qué Juan tú estás hablando? Del que tiene como tres mujeres, además de su esposa. El enemigo comienza a sabotearte y a cambiar tu nombre. ¿De qué Juan tú hablas? El que tiene cáncer. ¿De qué Juan tú eres? El que está en la bancarrota. Y entonces comienza a sustituir, a cambiar tu nombre. Y la condición se vuelve tu persona. No nos damos cuenta, pero el enemigo sutilmente anda alimentándonos con su mesa, con alimentos de su mesa. ¿Sabe? Usted sabe como cuando ustedes eran pequeños, allá en su comunidad, en su pueblo, donde usted vivía, que la gente comenzaba a poner sobrenombres, ¿verdad? Si alguien tenía las orejas así muy pronunciadas, le decían orejón, una cosa así. Yo no sé otros más. Estoy tratando de recordar los que se hacían en Puerto Rico. Que si era flaco le decían yo no sé qué, cómo le decían, palillo de fósforo, ¿no? ¿Cómo? Espagueti. Que si tenía mucho pelo le decían pelú, o no sé cómo le decían. Que si le faltaba un diente le ponían otro nombre, y por ahí seguían y comenzaban a llamar, en vez de llamarlo por su nombre es Juan Carlos, llámalo Juan Carlos. Cuando yo era niño, esto lo voy a decir, pero yo no lo entiendo, de verdad, hasta el día de hoy no lo entiendo. Por la familia de mi padre biológico, a todos ellos los llamaban los chicles. Oye, Edgar, tenemos que preguntarle por qué era eso. Yo no sé por qué era. Y entonces cuando me veían a mí me decían, este Chicle Junior. Chicle, no reprenda al diablo. Voy a averiguar por qué le decían Chicle y luego les comento, porque ahora me dio curiosidad porque no sé la respuesta. Dios te puso nombre y el enemigo anda tratando de cambiarte tu nombre. Insiste en robarte e insiste en sabotear tu identidad. Te dije que Él conoce tu identidad, por eso tú eres un target, eres un objetivo de Él. Ay, pero hay una revelación poderosa en el verso 8. Cuando lee de la siguiente manera, pero Daniel, ¿sabes? Daniel, el que significa Dios es mi juez, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligase a contaminarse. El verso 9 continúa leyendo, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, mira lo que llevo como 6 meses partiendo tu corazón, ese favor y la gracia de Dios manifiesta. Por eso yo te digo que con donde quiera que tú llegues tiene que haber un cambio de atmósfera. Y tiene que haber un cambio de actitudes y de mentalidades, porque lo que tú cargas, ese favor y esa gracia se manifiesta. Y la Biblia nos revela aquí en Daniel que exactamente eso pasó. Daniel se ganó el favor del oficial del rey. El verso Dios dice, se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey,
pues Él fue el que te asignó la comida y el vino. Y si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza. Verso 11. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y de beber solo que agua. Te lo voy a leer de nuevo porque quiero impartir algo en tu vida. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Lo que yo quiero compartir en tu vida es que yo te invito a que tú pruebes a Dios. Pruébalo. No te contamines. Haz pacto con Él. Dile, no me voy a contaminar con lo que el enemigo me anda lanzando sobre mi vida. Aprovecha estos 21 días que estamos de oración. Y dentro de estos 21 días, toma 10 días y conságrate a Dios 100%. Llénate de Él, búscalo, adórale, lee la palabra, ayuna, medita en Él, cántale, adórale, bendícele. Pruébalo por 10 días, así como hizo Daniel. Pruébalo a ver si Él no viene a tu encuentro, como anda procurando venir a tu encuentro y ser tu respuesta. Daniel dijo, dame 10 días, solo 10 días. Probemos 10 días a ver cómo nos va. Aprovecha estos 21 días de oración. Yo quiero lanzar ese reto en tu vida. Métete de lleno en el poder de Dios por 10 días y mira a ver si hay cambios o no. Mira a ver si hay cambios o no. Continúa leyendo la palabra en el verso 15. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Lo que nos revela la palabra aquí es que dice, tú intentas por 10 días. Haz un intento por 10 días. Y yo te garantizo que tu vida va a comenzar a cambiar. Y el cambio va a ser tan significativo y te va a empujar tan a la dirección correcta hacia donde Dios quiere llevarte. Y tú necesitas llegar que tú vas a decir, no, esto es lo que yo necesito. Porque eso me pasó a mí cuando yo le dije, Señor, entra a mi vida. Y no tan solo entra. Todo lo que tengo te pertenece. Todo lo que soy te pertenece. Mis sueños, mis metas te pertenecen. A donde tú quieras que yo vaya, iré. Entienda o no entienda, me duela o no me duela, iré. Solo dime y yo caminaré. Porque yo probé que es comer de la mesa de Él. Y no hay nada que se compare a comer de la mesa del Señor. Así que el guardia le retiró la comida, vuelvo y leo el verso 16, y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Mis hermanos, desintoxícate de la comida del mundo. Aprovecha esta mañana que tú fuiste convocado por el Espíritu de Dios, tal como me lo reveló en la mañana de hoy. Tú fuiste convocado por el Espíritu de Dios porque el Señor quiere que tú te desintoxiques de la comida del mundo. Que tú dejes de comer lo que el diablo te pone de frente, tratando de sabotear lo que Dios quiere hacer contigo. Tratando de cambiar tu nombre, ese nombre profético que Dios puso sobre de ti.
El enemigo quiere cambiarlos y hoy Dios te está diciendo, mira, percíbete que andan buscando para intoxicarte de cosas momentáneas, cosas pasajeras. Y yo te digo que yo quiero alimentarte de lo eterno, de lo que te va a llevar a mi presencia cuando tú mueras o cuando yo venga. La presencia de Dios lo que te está diciendo, ven y abrázame, ven y come de mi mesa, deja que yo te llene, deja que yo ordene tus pasos, deja que yo dirija tu vida.